Hola, buenas noches, noche de jueves a viernes. Pues miren, un día donde una parte del gobierno, y empezamos directamente, ha pedido salir de la OTAN. Ante una propuesta del bloque, pues se ha sumado. Y claro, ustedes imagínense la cara que pueden tener en Europa cuando ven a Sánchez y ven que en su gobierno quieren salir de la OTAN. Se echan unas risas, vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de ese apoyo de Sumar a la salida de la OTAN, algo esperpéntico en una situación más como la actual en Europa, en un día donde el gobierno pues sigue perdiendo votaciones, la de la Agencia Estatal de Salud Pública perdida, lo del gasto de defensa, apoyo de Junts, Vox, PP, todos contra Sánchez. A todo eso fijó que pide elecciones, dice que la corrupción, la inutilidad del tema del gasto de defensa y la falta de presupuesto es suficiente para que haya elecciones. Está muy bien, fijó, pero también tuviste hace unos meses y las perdiste. La cuestión no es que las haya, sino si tú consigues ilusionar para que si las hay puedas ganar. Hay que decirlo así de claro. También se ha conocido hoy que la UCO ha rectificado, no eran 2,5 millones de dólares, sino de pesos. Y miren, va a ser la primera vez, yo creo que en mucho tiempo, y yo creo que les va a costar mucho volver a escuchar esta reflexión, que vamos a estar de acuerdo con Ábalos. Esto no es casualidad. Vamos a argumentarlo porque podemos argumentarlo porque sabemos la historia y verán que al final es un error interesante. Sabemos que si esto fuera una cuestión de ética, disciplina, habría que cargarse cabezas, pero al final, si unos juegan sucio, ¿por qué no jugamos todos? ¿Por qué no jugamos todos, señor Ábalos? Sánchez dice que se va a China y eso pone mala cara en Europa y Estados Unidos, miran mal esa segunda semana de abril donde Sánchez va a China porque tampoco lo entienden, mientras Sánchez hoy en Europa ha ninguneado, ha humillado a la prensa española, ha hecho una cosa muy puntual, que no lo verán en ningún lado, que es cuando ha salido, ha dado su declaración, ha dicho 4 tonterías para variar, y ha dicho ya no voy a hablar, que me voy, y a los 2 metros se ha parado para responder a preguntas en inglés, ninguneando a la prensa española que yo corriendo a ponerle el micrófono. Y Sánchez parece que lo único que quiere demostrar, como se ha visto en el mundo de los trolls, es que sabe inglés. No sabemos si necesita reforzar su ego en un momento complicado como este. Un momento donde precisamente Europa se divide, Francia, Alemania, Reino Unido, que pinta en este caso, debería pintar poco porque no es de la Unión Europea, apoyando el tema de aumentar el presupuesto de Ucrania, y Italia principalmente, y España que se arrodilla, curiosamente, ante Meloni, pues en contra. Uno, por principios, España porque no tiene un euro, así de claro. Trump ha firmado desmantelar el Departamento de Educación. Hoy, no sé si será una cosa que haremos continuamente, pero inauguraremos una sección de flashes, o sea, de cosas de esas que prácticamente solo hay que comentar. Florentino ha fichado a Pardo de Vera, a la hermana, las gallinas hay que registrarlas y la televisión española pagará los derechos del fútbol, estando arruinada. Hablaremos de esos extremos rápidamente y hemos dejado para lo último una cosa conceptual, de esas que saben que nos gusta, de esas que nos gusta dar consejos, en este caso al señor Tellado, por esas broncas que ha tenido hoy con el señor Celis, con el presidente del Congreso, a raíz de todo el tema del Senado y todas esas batallas. Miren, a veces es importante, lo vamos a avanzar, señor Tellado, si no está, avise a alguno de los suyos que le avisen y escuche esta parte, la hago al final también. A veces es importante en la vida, señor Tellado, no solo tener experiencia de todo, que nadie dice que usted pueda no tener, sino a veces hacer cosas o ver incluso cosas sencillas. Por ejemplo, si usted hubiera visto o alguien de sus asesores le gustara el fútbol de los años 80, sobre todo años 90, se daría cuenta de que cuando uno quiere poner de los nervios a otro, lo que hace es embarullar, aquello que hacían los italianos al acabar los partidos. Y el equipo tonto caía en esas cosas, se despistaba y se enfrascaba en cosas que no aportaban nada. Pues eso es lo que están haciendo con ustedes en el Congreso. Porque que el Congreso sea
o se considere inútil por muchos ciudadanos, que cada vez dé más vergüenza ajena, es una responsabilidad también suya por entrar a trapo a estos temas. Porque la sensación es que si acaban gobernando, va a ser muy difícil recuperar la imagen del Congreso. Y ahí caen en la trampa como aquellos equipos que jugaban contra equipos italianos, de que se enmerdaba en los últimos minutos simplemente para perder tiempo. Y en vez de intentar avanzar y meter un gol, lo que hacían era discutir, chillar y dar golpecitos. Justo lo que ha hecho hoy el PP en el Congreso. Tablas, señor Tellado, tablas y un poco de pensamiento. No es tan difícil, que los sofás del Congreso algunos son cómodos. Sentarse ya, levantar la cabeza, mirar al techo, hay un salón muy bonito enfrente del hemiciclo, y pensar si ese es el camino o no. Vamos a empezar esta noche de jueves, que tenemos, pues son casi una decena de temas, sin contar lo de los flashes, que eso es una novedad que vamos a hacer, y empezamos pues con esas votaciones que ha habido hoy, sobre todo con esa petición del bloque donde se pedía, en un apartado de una de las votaciones, que España saliera de la OTAN. Obviamente es una decisión que no iba a salir, una votación que no iba a salir, obviamente, pero que ha constatado una cosa muy importante, y es que una parte del gobierno se ha quitado la máscara y ha votado a favor. Dentro de España ya sabemos quiénes son, o sea, son las Yolanditas, los vamos a llamar así, porque si les llamáramos como deberíamos llamarles, tendríamos un problema, es decir, los que meten en los currículos, los que contratan pederastas, etcétera, etcétera, los que luego tocan culos y todas esas cosas, ¿saben? Esa izquierda que vive de no sabemos muy bien qué, bueno, sí, de todos. Pues ha apoyado esa moción del bloque, esa petición del bloque. Y claro, ustedes se imaginan la sensación que puede haber, por ejemplo, en un momento como el actual, donde se está debatiendo lo de Ucrania, donde Ucrania, uno de los puntos importantes es que quiere pertenecer a la OTAN, donde los países limítrofes con Rusia se apuestan por el tema de la OTAN, donde Estados Unidos a veces tiene divergencias, pero es quien mantiene esa estructura. Pues imagínense ustedes, por decir lugares donde ha ido Sánchez, Finlandia, últimamente, o las repúblicas bálticas, que escuchen que el gobierno de España, uno de sus partidos que forman parte del gobierno con ministerios, quiere salir de la OTAN. ¿Qué sensación les daría? Porque claro, salir de la OTAN prácticamente en estos momentos sería asociarse a Putin. ¿Qué imagen transmite el presidente? Porque luego se nos va a Bélgica y va alardeando de que hay que apoyar, recuerden incluso aquello en Londres de dar los abrazos a Zelensky, que al final se demostró que eran falsos, porque recuerden que se arrodilla delante de Meloni para no aumentar el gasto europeo, pero la sensación evidente es que por un lado dice una cosa al presidente, pero por otro no controla ni su propio gobierno. Y eso es una realidad palpable. Sánchez está más cómodo fuera de España ya que en España. No solo como hoy, porque pierde votaciones a patadas, hoy le han tumbado la Agencia Estatal de Salud Pública, se ha enfadado mucho la MEMA, que sinceramente creemos que debe ser la ministra más incompetente que ha existido en la historia de la democracia de España, y más falsa. Recuerden aquello que dijo el otro día, de que ella se había esforzado en la pandemia, cuando todos deberían saber, o todos saben, que pidió la baja al cabo de 2 meses y cobró la baja y el sueldo de la comunidad autónoma y lo obligaron a devolver uno de los dos. Es decir, no solo no se esforzó, sino se escondió y encima cobraba el doble. Esa es la ministra que en cualquier país estaría en la puta calle. Aparte por incompetente, más todos los temas de no ir a votar, para que no vieran que vota en un colegio de ricos, porque vive en una zona de ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hablamos de sus divorcios y sus historietas con terceros. En fin, cada uno ahí saben que es libre de hacer lo que quiera en su vida sexual. Vamos a decirlo así. Y la izquierda saben que la tiene muy compleja. En fin, ministra.
pues le han tumbado la agencia estatal donde quería colocar obviamente al señor Simón, el tonto Simón, ya saben, aquel de la canción, que ha demostrado nuevamente que es una víbora, que, como decimos muchas veces de ella, también debería acabar algún día en la cárcel si este fuera un país decente. También se ha tumbado el tema del gasto de defensa y todo eso pues vuelve a poner en evidencia al gobierno, como ha dicho alguien, una vez más. Porque aquí hay que hacer un análisis riguroso. La lógica y la coherencia no es lo que sirve para analizar la situación de España. Punto 1. No es lógico ni coherente nada de lo que está sucediendo, y esto lo hemos explicado hace meses. Y hay algunos que nos parece muy gracioso, algunos medios incluso y algunos políticos, que siguen pensando en la lógica y la coherencia como parte fundamental del momento actual de la democracia en España. No. Con esa línea no van a ningún lado. Porque la coherencia diría que obviamente no puedes pactar con los que han matado a tus compañeros y los han jaleado, como Bildu. No puedes pactar con los que han querido romper este país y han hecho un intento de golpe de Estado. No puedes pactar con los que tocan culos si luego se pasas el día diciendo lo contrario. No puedes seguir gobernando cuando tu número 2 es un putero declarado y chorizo declarado. Declarado no, contrastado. O tu señora, sin ningún tipo de titulación, quiere ser catedrática, y lo es. O tu hermano se coloca con un puesto creado, o tu fiscal general, que intenta abusar de su posición. La lógica y la coherencia hace tiempo que no existen en la política española, y eso es algo que habría que empezar a tener claro. Y a veces puede dar la sensación de que la oposición sigue apostando por la lógica y la coherencia como forma de trabajo. Hoy ha sido Feijóo que no ha pedido elecciones porque dice por la corrupción. Vale. Por el gasto de defensa, no ha aprobado. Vale. Por la falta de presupuesto. Vale, Feijóo, muy bien. Pero, ¿cuál de esas tres líneas potenciáis desde la comunicación de la oposición para que los ciudadanos las entiendan? Ninguna. Porque sois incapaces de explicar lo que está sucediendo, ya que hablamos de toda la oposición. Y seguís aplicando criterios de lógica y coherencia cuando lo que tenéis delante es alguien que funciona a golpe distinto. Y lo lógico y lo coherente sería que sobre esa posición se atacara al presidente del gobierno. No sobre la lógica y la coherencia, que es un corrupto, está claro. Porque, perdón, pero que en estas alturas se crea que Sánchez no sabía lo que hacía Ábalos, que Sánchez no sabía lo que hacía su señora, que Sánchez no era consciente de lo de su hermano, o que Sánchez no era el que hablaba con el fiscal general, pues ¿qué quieren que les diga? Pues adiós. Pero intentemos que en este canal la gente tenga cierto criterio. Todo eso es conocido, pero todo eso sigue sin llegar a buena parte de la población, porque el criterio de comunicación que utiliza el PP es ciertamente mejorable. No son capaces de comunicar las cosas y lo peor, a veces transmiten informaciones no solo confusas, sino que llevan al ensalzamiento, vamos a decirlo así, de las otras partes. Y hay que empezar a jugar con esta gente, pues, como juegan ellos. Vamos a decirlo así de claro. Hay que empezar a jugar como juegan ellos. Y hoy ha sucedido una de esas cosas que, particularmente, vamos a decirlo así de claro, sabemos que alguno va a sorprenderse, a nosotros nos ha parecido interesante, vamos a decir interesante por no decir otra palabra. Ha sido esa rectificación de la UCO, donde dice que no eran 2,5 millones de dólares la finca de el señor Ábalos en Colombia, sino eran 2,5 millones de pesos. Al cambio, ellos han calculado 700, nosotros decimos 500 y pico, en aquella época eran un poquito más, pero bueno, sobre 1.000 euros, no eran por cierto los 10.000 euros que dijo Ábalos, sino eran sobre una cantidad menor, perdón, en el coño de la Bernarda. ¿Por qué decimos que es un error interesante? Porque miren, ¿a qué se dedica a jugar el PSOE, sobre todo el señor Sánchez, desde hace años?
a mentir, lanzar medios verdades y luego cuando se rectifican ya están colocadas en el cerebro de la gente. Y está claro que la oposición no es capaz de articular eso porque, suponemos, no son capaces de decir medias verdades, se creen lo que dicen, ignorantes ellos. Y el frente judicial, obviamente, trabaja bajo unos criterios fundamentales. Pero al final hay gente dentro del sistema que está hasta las pelotas, perdón, y se da cuenta de que, oiga, el señor Ábalos, tenemos claro, no, clarísimo que es un chorizo, pero hay que dar golpes de efecto. Y está claro que decir que tiene un terreno de 700 euros, pues, ¿qué quieren que les diga? Muchos nos preguntaríamos por qué puñetas tiene un terreno de 700 euros, que vamos a explicarlo ahora, Pero hasta ahí no había llegado la UCO. No sé si les vamos a hacer un favor o no, pero bueno, son muy buenos profesionales, por lo cual ese error, y ahí coincidimos con Ábalos, no es un error de un profesional, es un movimiento estratégico, vamos a ponerlo así, porque lo que se buscaba y se ha conseguido es lo que hace el Partido Socialista y lo que hace el trumpismo. Vamos a decirlo así, el golpe de efecto. ¿Cuánta gente que ayer oyó que Ábalos tiene una propiedad de 2,1 millón de euros, hoy se ha enterado de que realmente eran apenas 700 euros de unos terrenos, en teoría, en un mal lugar? ¿El 50%? ¿El 60%? ¿El 70% si quieren? Ese 30% es suficiente para justificar ese error. Algunos seguramente dirán, coño, Carlas, es que así no se hacen las cosas. Perdón, y vamos a ser muy vulgares. Hemos dicho que ahora mismo este país no funciona por la lógica y la coherencia, sino funciona por los golpes de efecto. Y obviamente todos aquellos que han repetido el mensaje no están diciendo bulos, están simple y llanamente explicando lo que decía el informe de la UCO, que algunos hemos podido leer. Y las fotos también estaban allí, por cierto, en los móviles. Y es fácil llevar a la confusión porque en principio dicen ahora que no, que era una foto que se hizo desde la finca a la casa de enfrente. En fin, ya me dirán ustedes quién fotografía la casa de enfrente. Ya me dirán también, porque luego han salido los señores estos de la Sexta, estos especialistas judiciales, y han puesto un tuit diciendo que claro, en el 2013, coño, que pone claramente que la nota de registro es del 2003. ¿Quién leches se compra un terreno, en el coño de la Bernarda, en una zona donde había terrorismo y narcotráfico, según indica la nota, que también la hemos visto, de 5.000 metros, el precio, claro, cada uno ponga el que quiera, si pone 700, no vamos tampoco a pensar, solamente hay una parte en negro, en fin, pero en el precio que quieran, el Ábalos decía 10.000, con lo cual imagínense lo que debe haber en negro. ¿Pero por qué se compra? Un ciudadano español, concejal en Valencia, que lleva temas de cooperación, un terreno, me invento, es como si viene un señor, no sé, de Polonia, o yo que sé, o donde quieran poner, o del Reino Unido, y se compra un trozo de monte en Soria. Dirás, joder, sí que tiene capacidad de conocimiento. Y aquí entra lo que explicábamos ayer. La venta la efectúa una persona que recibe una concesión del gobierno para explotar unas minas en el mismo municipio. No hace falta. Concesión, por cierto, que acaba en el 2030. No hace falta tampoco hilar muy fino para hallar un tipo de vinculación a que el interés seguramente de Ábalos no era
por el terreno, sino por las posibilidades que él mismo tenía de proyección de futuro. ¿Que luego salió o no salió? Eso es otra historia. Porque aquí hay otra cosa importante. Está el documento de compra. Pero, ¿por cuánto se vendió, señor Ábalos? ¿Por cuánto se vendió? Porque obviamente no es lo mismo un terreno rural que una concesión de minas abiertas. No es lo mismo. Y esto son de esas cosas que confirman que lo de Ábalos tiene mucha más historia de lo que pretenden decir. Además, saben que Ábalos también empieza a estar mirado en otros países, porque recuerden que hay una cosa también del informe Lauco muy interesante. Se confirmó lo que había dicho el periodista del debate, entre ambas aguas, de su propiedad en Perú. Y ya les decimos, ¿y si tiene más propiedades en otros países el señor Ábalos? ¿A qué responde ese nivel de vida? ¿Cómo un concejal de ayuntamiento tenía esas disposiciones en aquel momento? ¿Y qué haría cuando era ministro si ya hacía eso cuando era simple concejal? Son temas que no hay que olvidar y son temas que dignifican ese error de la UCO, porque al final lo que hace la UCO es trasladar sus dudas a muchos ciudadanos que creían a Ábalos a pies juntillas. Porque es cierto que la información de Perú fue, vamos a ver cómo lo decimos, fue troceada por los medios del gobierno. Y en este país hay una situación muy curiosa, y es que si tú desmientes algo, pero vas con ciertos medios, pues la gente se lo acaba creyendo. Nosotros conocemos gente que lo de Perú, que es totalmente cierto, al día siguiente pensaban que era falso, porque fue tal el bombardeo que así sucedió. Y ahora sucede lo contrario. Tuvo tanto efecto los 2,1 millones en Colombia, la casa en Colombia, que a pesar de los desmentidos, ahora asistimos a lo contrario. La gente se lo sigue creyendo. Con lo cual, usar los métodos del gobierno y de Ábalos a veces es necesario en una sociedad intelectualmente empobrecida como la española. Error. Bueno, en fin, José Luis, son cosas que pasan en la vida, campeón? Lo de Perú te salió bien, lo de Colombia, alguien se equivocó. No pasa nada, no pasa nada. Todo en un día donde el señor Sánchez ha confirmado que se va a China en abril y seguimos con la historia de Europa y Estados Unidos, que miran mal ese movimiento, porque Europa se está desinflando y Europa no entiende de que en un momento de, entre comillas, de guerra con Ucrania, con Rusia, potencial guerra con Rusia, de rearme, con un momento de crisis con Estados Unidos, pues uno de sus socios se dedique a abrirse de piernas a China cada 2x3. Si Sánchez era poco respetado en Europa los últimos meses, ahora cada vez es menos. Además, hay la sensación cada vez más evidente que el propio Sánchez lo que desea es largarse de España, pensando que va a tener alguna carrera prometedora en Europa. Yo ya he hecho uno de esos feos tan habituales del presidente, que lo haya visto perfecto y que no, pues se lo explicamos. Pues ha salido, ha dado 4 tonterías, ha dicho allí en la prensa española, y ha dicho, no, luego ya haré una rueda de prensa, ahora tengo prisa y me voy.
se han quedado con las ganas de preguntar todo lo que estaba sucediendo, por cierto, en el Congreso, los periodistas españoles, y a los 4-5 metros, no más, se ha brindado a responder las mismas tonterías a medios internacionales en inglés. No sabemos si para demostrar que domina el idioma de Shakespeare, que no lo domina, por cierto, tiene una pronunciación media, floja, vamos a decirlo así de claro, pero ha vuelto a ningunear a toda esa prensa sumisa española que, como ha recordado alguien, no ha sido ni capaz, porque ha dejado preguntar en aquel momento, de preguntarle por cosas de España. No sabemos el nivel de inglés de muchos de los periodistas que estaban allá, pero está claro que ningunea al español, no al diario, obviamente, que suponemos también, sino al idioma, y ningunea a la prensa española, que lo acepta como algo normal. La sumisión es la que es. En un día donde Europa parece cada vez más claro que se divide. Por un lado tendríamos Francia-Alemania. Francia, por cierto, ha vuelto a convocar otro consejo. Se ha hecho lo interesante Sánchez y desde la Moncloa dicen que no saben si va a ir o no. Tampoco sabemos si lo han invitado o no. No te vayas, recuerden que se invitó. Y ellos apuestan por reforzar, por, como obviamente países bálticos, etcétera, etcétera, más cercanos al problema, y por duplicar las ayudas a Ucrania. Por otro lado, Italia se opone como potencia emergente, lo decíamos otro día en el caso de Meloni. Y España, pues se arrodilla delante de Italia, la que hace poco llamaban ultraderecha, fascista, no sé qué, y ahora intenta lamerle las botas a Meloni. Esto sería para una foto de esas de un cartel, Meloni vestida con botas así, imagínense, con botas negras hasta arriba, y Sánchez sumiso chupándole las botas, que es la realidad. Pero realmente lo que pasa es que Sánchez ni se aclara en su gobierno, ni tiene recursos, por mucho que diga que vamos como un cohete cada 2x3, para pagar la fiesta. Es un problema de existencias, podríamos decir de forma clara. ¿Y eso, pues dónde lleva? Pues a que Europa siga humillada, sin norte, y que lo único que parece coherente, pues es el discurso de la italiana Meloni. Parece que va un paso adelante del resto, ante la sorpresa de muchos que la veían como un icono temporal. Meloni, saben que además hace muy buenas migas con Elon Musk, incluso había rumores, saben, de esos de película, y Elon Musk saben que obviamente está con el señor Trump, que hoy ha firmado el desmantelamiento del servicio de educación, algo que había prometido en campaña, sigue cumpliendo lo que dijo, y que llama al cielo a muchos, y a otros sinceramente les deja indiferente, porque al final hay una cosa que es básica. Vivimos en una sociedad donde hay muchas cosas que tienen nombre que no tienen sentido. Ya me dirán, por ejemplo, en España, ¿qué sentido tiene un Ministerio de Sanidad si está transferido a todas las comunidades? O uno de Educación. ¿Qué hacen si está transferido a las comunidades? ¿Los transferimos o no los transferimos? ¿Pero para qué tenemos algo inútil? Pues eso en el fondo es algo parecido a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y hoy decíamos, vamos a sacar una sección de flashes, le vamos a llamar así rápidamente, porque son noticias que hemos pensado, hoy si generamos titular, se nos alarga mucho, pues rápidamente. Florentino Pérez ha fichado a Pardo de Vera, algunos dirán a la hermana, obviamente, no a la periodista, la duquesa de Lugo, la hermana que estuvo presidiendo a DIF, algunos dicen que no lo entienden, no sé qué, algunos incluso hemos leído, voy a quitarme el socio del Madrid, que en fin, la gente hace cosas muy raras. La realidad, vamos a simplificarlo, la señora que está a punto de ser imputada, no tiene donde caerse muerta, y le ha hecho un favor porque se lo han pedido personalmente. Miren, cada uno con su dinero hace lo que quiere y seguramente ustedes, nosotros, a gentuza como esa, pues no le haríamos el favor y que se pudran en el infierno, pero hay gente que, miren, debe ser por su fe o por lo que sea, pues considera que hay que hacerlo. Otro flash, lo de registrar las gallinas, que esto nos olvidamos ayer. En fin, no sé si lo han oído, que hay que registrar las gallinas, como nos ha recordado más de un oyente. Dice, hostia, si resulta que una gallina vale 5 euros y el veterinario, porque han de pasar por veterinario y notificar al veterinario, los que conocemos el mundo de las gallinas.
Y no es para reírse, es decir, que conocemos gente que tiene gallinas, vamos a decirlo así, y las tiene sueltas por el campo. Eso sí, a veces viene un zorro o una zorra y se cepilla alguna, y les da igual, porque tienen más, y saben que las gallinas se reproducen, pollitos y todas esas historias, y ponen huevos y están muy buenos, todas esas historias, pero vamos, si un día viene un perro y se come una, pues no pasa nada. Imagínense que cada gallina tuviera que pasar por un veterinario. ¿Dónde estamos llegando? Que hay que ponerles nombre también y hacerles una cartilla. Viene un águila, se la cepilla, adiós cartilla. ¿Quién coño paga eso? Qué poco conocimiento tienen de la vida rural los políticos de capital. Las gallinas son gallinas y tienen el valor que tienen. Luego nos pondremos con los conejos, supongo, también 3/4 de lo mismo. En fin, Ábalos saben que le gustan los de 2 patas. Cada uno legisla sobre lo que quiere. Y luego tenemos esa decisión de Televisión Española de pagar los derechos de la selección de fútbol. Creo que eran unos cuantos millones de euros. Hombre, no sé, todos los de ustedes que hayan emprendido un negocio, tengan una empresa, si algún día les va mal o les ha ido mal, pues qué chollo estar en la ruina como Televisión Española y poder pagar decenas de millones de euros, pagar a gente como Broncano decenas de millones de euros, porque todos lo pagamos entre todos. Así también gestiono yo todo. Imagínense este canal con 2 millones de euros de presupuesto, o con 1, o con medio millón, vamos a decirlo, o con 100.000, coño, tampoco nos vayamos muy lejos. Haríamos maravillas. Lo triste es que sean dinero público. Ya hemos dejado para el final esa situación nuevamente lamentable que hemos visto hoy en el Congreso, en esas broncas continuadas, aparte de todos los temas de ayer de sesión de control, donde el presidente no responde nada, todo eso. Hoy hemos visto la bronca entre Tellado y el presidente de Celis sobre el tema del Senado y todo eso, con pataletas, golpes en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Tellado, lo decimos con claridad, la imagen que se transmite no es positiva. Todos podemos entender que el presidente del Congreso es un impresentable. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Que ha hecho algo ilegal, que ha prevaricado incluso. Lo demandáis. Pero que los ciudadanos, porque hay que ver y analizar lo que sucede. Y esas imágenes puestas hoy en según qué medios transmiten vuestra ira. Que sois gente sin criterio, que os gusta chillar, levantar la voz. Y eso, a lo mejor a alguno de los vuestros le va bien, no a todos, no lo olvides, no a todos, pero no concita ni ilusión, ni ningún voto, ni nada interesante, porque lo único que hace es ensuciar la imagen del Congreso, que ya está suficientemente sucia. Lo hemos explicado al principio, esto es como el fútbol. Cuando había aquellas tácticas de los que querían perder el tiempo, alargar las situaciones, aquellos italianos, ¿se acuerdan? Los equipos de fútbol que llegaban y daban 4 patadas y bronca, bronca, para despistar al adversario. Y vosotros, oposición, os estáis despistando, Tellado, porque estáis entrando al trapo a cosas que no os aportan nada. Os tratan de tontos y os lo coméis con patatas. Os lo coméis con patatas. Debería alguien en la oposición, hablamos principalmente en este caso el PP, la otra ya saben que según ellos van a ganar todo, en fin, no hay que darles consejos, pero sobre todo la del PP, es importante que alguien se siente algún día en cualquier sofá del mismo Congreso, mira al cielo, al techo, que son muy bonitos, por cierto, y reflexione cuál es el objetivo en la vida. Porque hoy recordarán que Feijóo ha pedido elecciones, lo hemos dicho en el principio del programa. Pero claro, ¿la clave es pedir elecciones o es ganar las elecciones? Porque son dos cosas muy diferentes, Porque recuerden que el año pasado ya hubo elecciones y las ganaron, pero no ganaron, ya lo saben. Y está claro, ya explicamos lo de Paje, de no tocar a Paje. Esos movimientos, esos bamboleos que tiene el PP, pues parece que no acaban de convencer
a nadie. Y al final, señor Tellado, lo importante no es que haya elecciones, que obviamente es el paso necesario, sino si están en disposición de ganar elecciones. Y para estar en disposición de ganar elecciones hay que ilusionar. Y hay que jugar a veces al juego de ellos. Y el juego de ellos, hemos visto, por ejemplo, el caso de la UCO, han jugado bien ahí contra el gobierno, pero el juego de ellos es esa superioridad moral que en vez de discutirla, lo que hacen es acatarla. Y aquí hay un punto importante, que esto, señor Tellado, va de conceptos, va de tener iniciativa, va de ilusionar a los votantes, va de que el PSOE se ponga a la defensiva. Con las votaciones se ha logrado, nadie se lo va a negar. Con las broncas no aportan nada. No aportan nada. Hay que bajar ese nivel en el Congreso, porque si no, cuando ustedes acaben gobernando, que acabarán gobernando, creemos, nadie va a valorar el Congreso. Y el Congreso al final es la sede de la soberanía de todos, que a veces es un putiferio, y con Ábalos, ¿qué quieren que les diga? Y con otros, por cierto, ¿alguien se acuerda del canario aquel? Pues sigue estando por ahí, no en el Congreso, pero llevaba también amiguitas al Congreso. En fin, ni nos acordamos de su nombre ya, del club aquel bar, restaurante que hay, el egipcio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que había por ahí, aquella trama que parece que nadie habla de ella. El Congreso al final es el lugar donde los españoles deben sentirse representados. Y como hemos dicho más de una ocasión, debe ser un lugar conocido, ese cerrajón que tiene, que pasas por la puerta y ves los agentes armados hasta arriba, como si esto fuera un momento antiterrorista. Te vas a cualquier país del mundo y puedes pasar por la puerta perfectamente del Congreso hasta del Capitolio, sin estar vallado. ¿Cuánto hay que aprender todavía? Y eso es pensar en el futuro, señores de la oposición. Y si no piensan en el futuro, mal camino tenemos. Hoy jueves, en principio nos vamos a emplazar, salvo novedad, al domingo, sábado confirmado de White House, que hay muchas cosas interesantes para comentar. Tienen todas las aportaciones, todas esas historias. De momento, esta semana nosotros no hacemos movimientos hasta el miércoles, si no nos equivocamos. Miércoles, jueves, sábado estamos por el mundo mundial. Pero de momento seguimos aquí y obviamente cualquier novedad pues vamos a intentar estar pendientes de todo. En principio tienen las aportaciones como siempre, ya lo saben. A veces lo repetimos más, a veces lo repetimos menos, siguiendo agradeciendo a los 600 y poquito más que tenemos. No hacen efecto nuestros comentarios, la audiencia sigue la misma, los 12.000 siguen estando ahí, los 600 siguen estando ahí, cada uno que decida lo que considere oportuno. Nos vamos a emplazar nosotros hasta el domingo, salvo novedad, como siempre decimos, seguimos.